Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por el amor con que nos sostienes, por la gracia que nos has mostrado, por traernos el día de hoy y querer hablarnos, por darnos tu palabra y porque eres fiel. Que lo que vamos a recibir de ti el día de hoy no caiga en el vacío, sino en nuestro corazón, y que sea sembrado y dé mucho fruto. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Lucas, capítulo 13. Llevamos ya varias semanas en esta porción en la que el Señor Jesús salió de una cena y empezó a hablar a la multitud. Lo que hemos estado leyendo han sido palabras bien fuertes. El Señor Jesús, justo la semana pasada, decía en el versículo 3, esto vimos la semana pasada, versículo 3 del capítulo 13: os digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Te acuerdas que murieron unos galileos? Y dice Jesús, ¿ustedes creen que esos que murieron eran peores que los demás? No, eran igual, pero murieron. Y si tú no te arrepientes, corres el mismo destino. Y vuelve a repetirlo en el versículo 5. Hablando de unos hombres que les cayó una torre y que también murieron. ¿Tú crees que eran peores que los demás que murieron que cayó esta torre en la torre de Siloé? Dice en el verso 5, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y es un mensaje fuerte. Y ustedes saben, nosotros en Semilla normalmente pues tratamos de que el texto sea claro. Y creo que tiene que ser fuerte en esta ocasión para poder respetar lo que Dios está diciendo. Ahora, la porción que vamos a ver el día de hoy es mucho más fuerte. Si pensabas que esto estaba fuerte, ahora está mucho más fuerte. Y antes de entrar en el texto que nos toca a partir del versículo 10, déjame leerte un pasaje que está en el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Estamos estudiando Lucas, pero esta porción tiene Hebreos 3, versículo 12. La porción que vamos a leer el día de hoy tiene mucho que ver con esto que quiero leerte al principio. Hebreos 3, versículo 12. La carta a los hebreos es una exhortación. El autor de esta carta está animando a los creyentes a que permanezcan en la fe de Jesús. Están siendo tentados a regresar a un sistema religioso, de eso se trata la carta, y está animándoles a que sean fieles a la fe que Dios les ha dado, una fe en Cristo. Y a través de distintos ejemplos les muestra cómo Cristo es superior a la religión, superior al sacerdocio levítico, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a todo. Cristo está por encima de todas las cosas. Bueno, capítulo 3, versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ojo. No dice entendimiento malo, porque no es una cosa de inteligencia, sino del corazón. Si fuera una cosa de inteligencia, la verdad, algunos de ustedes son muy inteligentes y serían salvos, y algunos de nosotros no. Algunos de nosotros pues no nos patina bien todo aquí arriba y no tendríamos esperanza. Algunos otros serían, claro, ellos serían salvos, muy inteligentes y entienden las verdades. Pero gracias a Dios no tiene que ver la inteligencia. El problema está en el corazón. Y dice, aguas, no tengas un corazón malo de incredulidad para apartarte de Dios. Antes, dice, exhórtense los unos a los otros cada día. Y cada día, me encanta, lo dice después, entre tanto se dice hoy. ¿Cada cuánto tú puedes decir hoy? Pues cada día. O sea, cada día tú puedes decir hoy. Nunca hay un día que tú digas, híjole, ya hoy no tenemos hoy. No, siempre hay hoy. Entonces, este es un asunto no de, yo sí fui salvo en la primavera de 1420. No. Es hoy. La exhortación es para hoy. Yo no sé cómo fue tu vida el año pasado. Yo no sé si tú servías con todas tus ganas hace 3 años, hace 5 o hace 10. Dice, en tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña. El pecado seduce y tu corazón se endurece. Hoy hay peligro de eso para todos. Si puedes decir hoy hay peligro, por eso en tanto se dice hoy, cuidado que en tu corazón no se haya endurecido con el engaño del pecado para caer en incredulidad. Verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin. ¿Qué cosa? Entonces la salvación se pierde, tengo que hacer algo para no perderla. No. Tienes que retener hasta el fin tu confianza, la misma confianza del principio. Cuando Dios te tomó, te salvó, te otorgó la vida eterna, de eso te tienes que abrazar. El problema es que no puedes abrazar la vida eterna y la vida mundana al mismo tiempo. Tus manos no alcanzan. Vas a tener que soltar una y tomar la otra. Por eso dice aguas, porque el pecado te puede engañar. Que retén firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Aguas. Y quiero pedirte esto, dame chance, no endurezcas tu corazón el día de hoy. El mensaje, te dije, va a estar fuerte, va a estar duro. No es un mensaje que a mí me gusta predicar, no es un mensaje que yo escribí, está escrito y estaba escrito desde antes de que tú nacieras y desde antes de que yo naciera. Pero no te escapes. Si hoy sientes que Dios te habla, no endurezcas tu corazón. Como dice en la provocación, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Está hablando de un momento en Israel en que están en el desierto y deciden desechar a Dios. El pueblo ha visto las 10 plagas. ¿Te acuerdas de las 10 plagas? Charlton Heston cruzando el Mar Rojo y toda la cosa. Bueno, ha visto todo eso el pueblo y a pesar de eso deciden rechazar a Dios. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, ya habían salido, pero desconfiaron de Dios. Ya habían visto el poder de Dios. Entonces, ahora sí, regresa conmigo por favor a Lucas. Capítulo 13. Lucas capítulo 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Esta es la última vez que Jesús aparece en una sinagoga. A partir de aquí ya no estará nunca más en ninguna sinagoga. Su costumbre era ir y enseñar en sinagogas, pero esta es la última. Hay cosas que ocurren por última vez y tú no te enteraste. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste desde un teléfono público? ¿Te acuerdas? Yo no recuerdo, pero ¿te acuerdas? Había que usar unas tarjetas de la Datel y marcabas y toda la cosa. Yo no me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que utilizaste el Messenger de Microsoft? ¿Se llamaba Messenger? ¿Sí? Los jóvenes dicen, ¿qué será eso? Bueno, es como WhatsApp, pero de antaño, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que mandaste una carta por correo? Carta, ¿no? Que escribiste, hola, ¿cómo estás? O sea, hay muchas cosas que ocurrieron por última vez y no te diste cuenta. De eso va a tratar el día de hoy. Jesús está en una sinagoga por última vez y la gente no lo sabe, pero es la última vez que lo van a tener enseñando en una sinagoga. Y era día de reposo. Esto quiere decir que era el día sábado. El día sábado era un día que los judíos respetaban mucho y estaban llenos de tradiciones acerca de qué se podía y qué no se podía hacer. Dios había mandado que el día sábado era un día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente tenían que no trabajar, no desviarse en hacer cosas y tomar ese tiempo para contemplar a Dios, para meditar en Dios y para disfrutar de Dios. Ese era el objetivo del día de reposo. Además, el objetivo del día de reposo era recordar que Dios los había sacado de Egipto, les había dado libertad. Además, todavía ellos no lo sabían, lo veremos al final, el día de reposo prefiguraba algo.
para ti y para mí, que un día íbamos a reposar de nuestras obras, del querer ganar el cielo, del querer hacer las cosas, íbamos a reposar. Cristo es el cumplimiento del día de reposo. Cuando llegamos a Él ya no tenemos que hacer nada, Él es nuestro reposo. Pero en vez de tomar todo eso, los judíos pusieron una serie de reglas. En el día de reposo no puedes caminar más de cierta distancia. En el día de reposo no puedes hacer esto. En el día de reposo no. Y se enfocaron tanto en las reglas que se olvidaron en el propósito. El mejor ejemplo que yo puedo recordar de esa actitud es de un Ibert de hace, no sé, más de 30 años probablemente. Yo estaba en mi primera clase de batería, creo que era mi primera clase de batería. El Pato Medel, un chileno, era mi maestro. Estábamos ahí sentados en la batería y me puso una lectura. Yo ya sabía leer música, me da las baquetas y me dice, lee esto. Y entonces estaba tocando yo y me dice, necesitas golpear un poco más duro. Entonces yo intentaba, me dice, no, tienes que levantar la baqueta. Pues a tu punto van así, levanta la baqueta para poder golpear mejor. Entonces yo puse ahí y empecé a hacer todo y me dice, no, pero espérate, te dije que levantes la baqueta, pero estás más concentrado en levantarla, que parece que estás queriendo pegarle arriba en vez de pegarle abajo. Y ese es el clásico ejemplo. El objetivo de levantar la baqueta era poder pegarle mejor, pero mi mente se enfocó tanto en esto que estaba ya golpeando hacia arriba y descuidando el objetivo, que era pegarle al tambor. Así nos pasa, eso es la religión. Nos enfocamos en las reglas y las normas y las cosas que olvidamos cuál era el propósito. El propósito se pierde en mis esfuerzos de hacer cosas. Y estaban en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué quiere decir que tenía un espíritu de enfermedad? Quiere decir que en este caso la enfermedad que ella padecía tenía un origen espiritual. Por lo que vemos más adelante en el verso 16, lo leeremos después, lo que ella tiene en realidad es algo que llamaríamos una opresión demoníaca. No estaba poseída por un demonio, no, pero había una opresión de Satanás sobre su cuerpo. ¿Puede suceder? Sí. Job es el mejor ejemplo. Satanás le dice a Dios, déjame tocarlo y vas a ver cómo te maldice en tu propia presencia. Y le pone un montón de problemas, de llagas y de dolores, porque puede hacer eso Satanás. Y esta mujer lo que tenía era eso, una opresión sobre su cuerpo. No todas las enfermedades son así. Algunas enfermedades tienen que ver simplemente porque pues tenemos un cuerpo que es pecador y por tanto imperfecto, y por tanto pues en un mundo de pecado se enferma, porque hay virus, porque hay bacterias, porque el cuerpo deja de funcionar de ciertas maneras. No toda enfermedad tiene un origen espiritual, pero tampoco caigamos en el otro lado, que ninguna enfermedad tiene origen espiritual, ¿no? Puede suceder una y puede suceder la otra. En este caso, esta enfermedad era así, y además andaba encorvada por 18 años. 18 años es muchísimo. Hice ayer un cálculo, 18 años es 2004. 2004, ¿te acuerdas del 2004? No había YouTube, no había Twitter. O sea, 2004 nuestra vida era muy distinta, muy distinta. ¿Te imaginas todo este tiempo haber vivido encorvada? Sin poder, para mirar el cielo, tener que hacer es una vida terrible. Ha sufrido mucho esta mujer. Cuando Jesús la vio en el versículo 12, la llamó y le dijo, Jesús está enseñando, está en la sinagoga, él está sentado, normalmente están los otros de pie, y la ve entrar. Y cuando la ve entrar, Jesús la ve y probablemente la llama y le dice, ven, pasa al frente, y entonces dice, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella luego dice, se enderezó y glorificaba a Dios. Yo no conozco a esta mujer y a mí me da gusto, porque te imaginas 18 años, piénsalo, desde el 2004, piensa cómo era tu vida el 2004 hasta el día de hoy, arrastrando una enfermedad
terrible, dolorosa, y en un segundo Jesús te dice, eres libre y te puedes encorvar. Y por lo que vemos, esta mujer era una mujer que buscaba a Dios. Para empezar, está en la sinagoga, está buscando a Dios. Y además, lo primero que hace al enderezarse es glorificar a Dios. Ella no estuvo amargada, no estuvo pensando, Dios, ¿por qué me haces esto? A lo mejor tendría razón. A lo mejor algunos de nosotros acumularíamos a través del dolor un poco de amargura, pero esta mujer no. Empezó a alabar a Dios. Yo creo que todos estaríamos felices aquí. Yo sé si digo, ¿alguien aquí está en contra de que haya sido sanada? Nadie va a levantar la mano, ¿no? Aunque sea por vergüenza, nadie va a levantar la mano. Pero, verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Ojo, no le importa que esta mujer ha estado glorificando a Dios, no le importa que esta mujer lleva 18 años encerrada en un dolor. Enojado este hombre porque Jesús sanó en el día de reposo, algo que según su esquema religioso, porque no está en la Biblia no dice no sanarás en el día de reposo. Nomás es su esquema religioso. En su mente Jesús es como un médico que está trabajando en un día que no hay que trabajar. Y enojado dijo a la gente, además de eso, cobarde, porque no se atreve a decirle, Jesús, ¿qué estás haciendo? Sino que dice, a ver gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en esos pues venid y sed sanados, no en día de reposo. Yo imagino la cara de los demás, como que ¿qué le pasa? Pero es el principal de la sinagoga. Se supone que él sabe, se supone que él está atento a la voluntad de Dios, se supone que él es el que normalmente enseña la palabra, se supone que él dirige las reuniones. Entonces, verso 15, el Señor le respondió y dijo, hipócrita, te dije que iba a estar duro. ¿Por qué hipócrita? Bueno, mira lo que dice. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ya esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, por eso sabemos que era un tema espiritual, que Satanás no era un tema físico lo que tenía, sino era una opresión espiritual. Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lo que dice es, a ver. Si fuera sábado, tú desatas a tu borrego, a tu cordero, a tu animal y lo llevas a que tome agua y a que coma. Y ella no es un borrego, ella no es un animal, ella es una hija de Dios, él es una hija del pueblo de Dios. No es una mascota, es una persona. Y si tú estás mostrando misericordia, ¿cómo voy a dejar a mi borreguito sin comer el día de reposo o sin tomar? Pues lo voy a llevar. ¿Tú crees que yo entonces tengo que dejar a esta mujer un día más? Ya esperó 18 años. ¿Es justo que espera? Bueno, hasta mañana, porque si no el principal de la sinagoga se va a ofender. Le dice hipócrita porque en realidad a este hombre no le interesa ni el día de reposo, ni la gloria de Dios, ni esta mujer. De hecho, ¿por qué cuida sus mascotas y sus animales? Porque de ellos toma, o sea, si es un becerro, si es una vaca, pues de ellos toma leche, si es un borrego de ahí toma lana o de ahí toma carne. En realidad se preocupa por sí mismo y es egoísmo lo que tiene. Su religión no le permite nada más que generar interés por sí mismo. No hay dolor por los demás. Solo busca su propio beneficio y Jesús le dice, eres una hipócrita. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, los adversarios de Jesús, porque ellos también son así. Y empiezan a pensar, oh, parece que me está hablando a mí también. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahora, cuando está hablando algo tan duro, Jesús quiere terminar de explicar este asunto y lo va a hacer a través de 2 parábolas. 2 parábolas que hay comentaristas que las toman de una manera positiva
y hay comentaristas que las toman de una manera negativa. Al ser una parábola, pues no es literal, es un ejemplo, es lenguaje figurado. Por tanto, cabrían las dos interpretaciones, pero yo creo que la segunda es la correcta y te voy a decir por qué. Pero vamos a leerlas, versículo 18. Y dijo Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La primera parábola es que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Hay otra, no lo confundas con la parábola de la fe, que es como un grano de mostaza. Aquí no está hablando de la fe, está hablando el reino de los cielos es como un grano de mostaza que se siembra y luego crece un árbol y luego aves anidan en ese árbol. Algunos, los que ven de esto de manera positiva, dicen: así es el reino de Dios. Es muy chiquitito, pero crece y crece tanto que permite que se aloje vida en sus ramas. Y es todo muy bonito. Así es el reino de los cielos. Y por eso la iglesia ha crecido tanto. Y no está mal esa interpretación, pero creo que no tiene que ver con el contexto. Yo creo que la otra interpretación es la correcta. La mostaza no es un árbol, es un arbusto. Lo normal en una mostaza es que tenga entre 70 centímetros y 1 metro. Ese es el tamaño promedio. Por supuesto habrá algunas que están más grandes y otras más chaparritas, pero el promedio es entre 70, 80 centímetros y 1 metro. No es muy grande, no es un árbol. Esta mostaza tiene un crecimiento anormal, fuera de lo natural. Y por lo que Jesús enseña en Marcos, te lo platico, Marcos capítulo 4, léelo completo en tu casa. Jesús dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino. Y luego tú conoces el resto de la parábola. Cuando le preguntan qué quiere decir, Jesús dice: esta parábola no la entienden, ¿cómo van a entender todas las demás? Es como la llave para entender todas las otras parábolas. Cuando explica lo de la semilla que cayó en el camino, dice que unas aves comieron y se la llevaron. Y cuando le explica, Marcos capítulo 4, versículo 13, dice: las aves son los enviados de Satanás, que roban la palabra. Entonces, manteniendo la coherencia en esa interpretación, las aves que vienen a morar en este árbol anormal, en esta mostaza anormal, las aves no son una muestra de bondad de Dios, sino una muestra de que el enemigo está adentro. Y es verdad. La hipocresía que tenía este hombre, lo que está diciendo Jesús, sí, es que así está diseñado, así va a ser. El reino de Dios tiene gente hipócrita dentro. Y yo no quiero mirar a nadie, pero aquí hay gente hipócrita. Y no lo digo yo. Aquí hay alguien que aparenta piedad y religiosidad, pero Dios sabe que no es verdad. Aguas. Porque a mí me puedes engañar, a todos puedes engañar, pero Dios no puede ser burlado. Te dije que iba a estar fuerte el mensaje. Dios sabe. Verso 20, segunda parábola. Volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. La levadura es en toda la Biblia, la levadura es algo malo. De hecho, hace poquito, ¿te acuerdas que en el capítulo 12, al inicio, vimos que Jesús les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía? ¿Cómo compara el reino de Dios a la levadura? ¿Por qué? Porque no es solo la levadura, sino la levadura que está en medio de 3 medidas de harina. ¿Sabes cuánto es 3 medidas de harina? Casi 40 litros de harina. Es un montón de harina. Si ese montononón de harina le pones levadura, te va a quedar un rete montononón de harina. Es muchísima harina. Así es el reino de Dios, que se va a inflar. Pero muchos de los que están ahí en realidad son levadura, son hipócritas. Y Dios lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos?
Porque, como te digo, sin mirar a nadie, aquí Dios dice, hay aves del cielo y hay levadura entre nosotros. Ahora, Dios no te está rechazando, todo lo contrario. Dios quiere que veas cuál es tu condición. Verso 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Este es su último viaje a Jerusalén. Ahora va a Jerusalén ya para ser entregado y para morir por nuestros pecados. Entonces va caminando hacia Jerusalén. Acuérdate, salió de la sinagoga, no va a volver nunca más a una sinagoga. Era la última oportunidad. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Probablemente alguien de los que ha escuchado esto. Oye, pues si crece y es tanta levadura y hay tanta... A lo mejor son pocos los que se salvan. Señor Jesús, a ver, tú dime, ¿son pocos los que se salvan? No es una pregunta mala, pero es una pregunta inútil. Porque te imaginas que Jesús le diga, sí. ¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué hago con esa respuesta? O que Jesús diga, no, son muchos más de los que crees. ¿Y ahora? Como que no da para más. La respuesta de Jesús, me encanta cuando no contesta lo que le preguntan, así tal cual. Sí contesta, pero no como uno quisiera. Jesús le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Son muchos los que se salvan y es como si Jesús le dijera, eso no te importa. Lo que te tiene que importar es, ¿tú estás adentro? Porque hay una puerta en el reino de los cielos. Tú dime, ¿ves la puerta desde dentro o la ves desde fuera? Es una puerta angosta. ¿Eso qué quiere decir? Que no es fácil entrar. De hecho, comienza diciendo esforzaos. En griego la palabra esforzaos es agonizomai, que es un esfuerzo agotador. De hecho, es la palabra que dio luz a nuestra palabra agonía, ¿no? La agonía es ese momento en el que una persona está en los estertores, ¿no? En sus últimos, está con su cuerpo apenas con sus últimos, los más grandes esfuerzos tratando de aferrarse a una bocanada de vida, a una bocanada de aire. Dice, así te estás esforzando por entrar en el reino de Dios, porque ojo, así como Jesús, esta fue la última vez que estuvo en una sinagoga, hay un momento en que la puerta va a estar cerrada. Yo no sé cuándo. Les decía la semana pasada, a mí no me gustan esos mensajes que te dicen, yo no sé si saliendo de aquí vas a chocar y vas a morir, yo no sé, así que ponte a cuenta, porque suena como amenaza. Pero es lo que está diciendo el Señor, tal cual. Jesús está diciendo, esfuérzate a entrar por la puerta angosta, porque os digo, porque en verdad muchos procurarán entrar, pero ya es demasiado tarde, ya no podrán. La hipocresía ha calado tanto en el corazón que ya es imposible. Mira, verso 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Yo no sé cuántos de los que están acá, de los que estamos aquí, un día vamos a tocar la puerta y Dios va a decir, no sé quién eres. Pero Señor, yo estaba donde tú enseñaste, yo te servía, yo predicaba. No te conozco. Era todo hipocresía, era todo falso, era todo levadura, inflado, pero no era real. Pero el Señor Jesús no te dice, fuera. El Señor Jesús el día de hoy dice, esfuérzate para entrar, porque no es fácil. Ojo, el esforzarme para entrar por la puerta, asegúrate que sea la puerta correcta, porque la puerta correcta no son mis buenas obras, porque nadie es salvo por obras.
Efesios 2, 8, 9. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es la que nos salva. La llave para entrar a esa puerta es la fe. La puerta es Cristo. Si Cristo no hubiera tenido gracia, Él no se revela a nosotros, y aunque tengas fe, toda la fe del mundo, no tienes a dónde ir. Es una llave que no tiene puerta. La gracia de Dios nos reveló la puerta. Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entra hallará pastos. Cristo es la puerta. Nosotros tenemos la llave a través de la fe. Dios dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A través de la fe yo tengo la llave para entrar por esta puerta, que es la manifestación de la gracia de Dios. Entonces no te formes en la puerta correcta. Si dices: bueno, no, entonces sí, a partir de mañana yo voy a leer mi Biblia, y a partir de mañana yo voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Todavía no conoces al Señor, sigue siendo hipócrita. Es más sencillo, pero a la vez es más difícil, porque es algo que tiene que ver con, Jesús lo definió así: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Acompáñame por favor a Hebreos. ¿Te acuerdas dónde leímos Hebreos capítulo 2? Perdón, capítulo 3. Voy a leerlo desde el verso 16. Hebreos 3:16. Dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, ahí estaban, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La respuesta es sí, eran ellos. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, falta de fe. No es falta de inteligencia, es falta de fe, de creer. Capítulo 4 de Hebreos dice: temamos pues, porque esto pasó hace muchos años, cuando salieron de Egipto. El día de hoy, 2022, Dios dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Te acuerdas? Es el día de reposo, tienen que cuidar el día de reposo. Ese no es el reposo correcto. Guardar el Shabbat no es lo que Dios quería. Hay un reposo, pero no es ese día de reposo. Hay un reposo al que Dios quiere llevarnos. Dice: está la promesa de entrar en su reposo, y alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, igualito. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y ahí, como entre paréntesis, el escritor dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y a partir de ahí, no lo voy a leer, léelo en tu casa. Empieza a explicarnos cómo el día de reposo no es un día de la semana, no es la tierra prometida, porque Josué habla del día de reposo y él ya estaba en la tierra prometida, y David ya estaba en la tierra prometida. O sea, no es eso. Entonces, ¿cuál es el reposo? Cristo es el reposo. Verso 11 de ahí, Hebreos 4:11, fíjate: procuremos pues entrar en aquel reposo. No es la misma palabra que leíamos allá de esforcémonos, agonizomai, no es la misma palabra, pero es la misma idea. Procuremos entrar en el reposo es como esfuérzate por entrar en el descanso. Y suena como contradictorio, ¿no? Es como esfuérzate por descansar, pero ¿cómo? Es que no es fácil, porque tienes que morir a ti mismo, pero no hay otra salida. Esfuérzate por entrar en el reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo me puedo esforzar por entrar en el reposo? ¿Cómo puedo hacerlo? Verso 12: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes cómo? La palabra de Dios. A veces, te lo digo por experiencia, uno es tan hipócrita que hasta medio se engaña a sí mismo. Y yo empiezo a creerme la historia que estoy contando.
Pero cuando viene la palabra, es como ese bisturí que es capaz de dividir lo justo de lo falso, lo bueno de lo malo, la luz de la oscuridad. Entonces entra la palabra como una espada y atraviesa y queda expuesto lo que soy en realidad. Por eso decíamos, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si has estado caminando en hipocresía y tú lo sabes, y si no lo sabes, Dios te lo está diciendo. Si has estado caminando en hipocresía, la palabra está así trazando, está cortando, dice, discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón, cosas que a veces tú y yo ni siquiera sabemos. ¿Nunca te ha pasado? Es que no sé si lo estoy haciendo en mi carne o Dios, no sé, pues yo no sé discernir, pues Dios sí sabe. Y Dios así, corta. Esto es blanco, esto es negro. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, evidente, visible en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La hipocresía es una moneda que se consume aquí, pero no entra en el banco de Dios. Dios no puede ser burlado. Regrésate por favor a Lucas. Verso 28. Jesús les dijo, no los conozco. Verso 28, quedarán fuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. El infierno es algo real de lo que hablamos hace 2 semanas. Es un lugar que Dios creó con un objetivo, darle a la gente lo que quiere. La gente que no quiere la luz de Dios, pues tendrá que vivir sin la luz de Dios. Dios es amor, pero la gente no lo quiere a Él, tendrá que vivir en un lugar donde no hay amor. Dios es paz, la gente no quiere a Dios. Dios pone un lugar donde no hay paz, donde no hay nada de lo que es Dios. Lo hemos dicho, Dios es todo lo bueno que tú has recibido, todas las cosas que el día de hoy tú puedes decir, esto me gusta, esto me deleita. Toda buena dádiva, toda gracia, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. No hay otro lugar de donde tú hayas bebido algo que te haya hecho bien. Todo ha provenido de Dios. Sí, el pecado ha distorsionado mucho, pero donde vas a ir si tú no te arrepientes, no hay nada de esto. Solo está el dolor y la oscuridad. Será el lloro y el crujir de dientes, dice. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Vas a ver desde lejos. El crujir de dientes no habla de miedo, habla de rabia. No es que la gente va a estar en el infierno pensando, Señor, perdóname, me arrepiento, no, perdón. No, la gente va a estar en el infierno diciendo, sí, pues no voy a creer y no voy a querer. Y vas a ir con coraje y con rabia odiando a Dios por toda la eternidad. Y van a ver, para el pueblo de Dios, para los judíos, ver que allá estaría Abraham, Isaac y Jacob, era muy fuerte. Toda su identidad, toda su herencia. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. O sea, lo que está diciendo es, ¿te acuerdas que preguntó, ¿serán pocos los salvos? Seguramente estaba pensando, seremos pocos los judíos salvos, porque los gentiles, pues los judíos de la época pensaban que los gentiles solo servían para combustible en el infierno. Ese era su único objetivo. No había otro propósito de los gentiles, de la gente que no era judía. Y Jesús dice, no, van a venir de todas las naciones, de todas las partes del mundo. Habrá gente que está viniendo y que está entrando a este reposo. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Algunos que están acá, que están en los primeros lugares, como el principal de la sinagoga, dice, él va a estar al final, él no va a entrar, tal vez, si no se arrepiente.
Y algunos otros, como esta mujer, esta mujer estaba oprimida por el demonio, quién sabe qué habrá estado haciendo, cómo será su familia, quién sabe qué estará viviendo. Ella va a ir delante. No dice que todos los primeros serán postreros y todos los postreros serán primeros. Algunos, el Señor sabe y cada caso lo juzga de manera correcta. No recuerdo quién fue, pero alguien de estos hombres sabios dijo: cuando lleguemos al cielo habrá 3 sorpresas. La primera es que encontrarás a gente que no pensabas que iba a estar. Vas a llegar y vas a decir: caramba, ¿y tú acá? ¿Y cómo? Segunda sorpresa, no encontrarás a personas que pensabas que iban a estar. Oye, ¿y fulanito? No llegó. ¿Cómo? Pero yo pensé que iba a estar acá. Y la tercera será que te sorprenderás de que tú estés ahí. Verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Caramba, mira, queremos cuidarte, Jesús, mejor vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Hipócritas. Lo que no quieren es seguir escuchando lo que él está diciendo. Aguas con la hipocresía. Ha endurecido tanto su corazón que están convencidos. No, yo no tengo nada en contra de Jesús. Yo lo que quiero es más bien protegerlo. No vaya a ser que Herodes lo agarre. ¿Sabes qué? Vete, porque estoy protegiéndote. La hipocresía cava muy profundo en el corazón. Y Jesús, fíjate la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: id y decida a aquella zorra. Y lo les dice: caramba, Jesús hablaba así de fuerte. Sí. Hemos hecho de Jesús como un personaje, perdón que lo diga así, pero como debilucho. Y Jesús no es un debilucho. Él es amoroso, sí, misericordioso completamente, pero Dios es fuego consumidor. En palabras de C.S. Lewis, cuando describe en las Crónicas de Narnia, ¿no? Dice Aslan, que representa a Dios en las Crónicas de Narnia, dice: es un león que no puede ser domado. Hay un momento en que creo que es Lucy, no es Lucy, no me acuerdo quién, llega a un bosque y hay un lago y está el león ahí. Ella muere de sed y está el león ahí, y ella quiere ir y tomar agua y está el león, le da miedo, el león gruñe y ella como que le da miedo, y pues le da miedo ir a tomar agua, pero muere de sed y le dice: si me acerco, ¿prometes no comerme? Y él le dice: yo no hago promesas, yo hago lo que quiero, básicamente. Y luego ella le dice: ¿y comes niñas? Y el león le dice: he comido niñas, hombres, reinos, reyes, pueblos enteros. Y entonces la niña tiene temor y dice: ¿y no hay otro lugar donde tomar agua? Y dice: no, tendrás que confiar y venir aquí. Dios no es un debilucho. El Señor Jesús no es un debilucho. Entonces lo que le dice no es un insulto tampoco, no está insultando. Una zorra es un animal en su astucia, no está como diciéndoles, está tratando de ser muy astuto. Pero fíjate, verso 32: díganle a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lo que le está diciendo es: nada va a detener lo que voy a hacer. Hoy tengo una tarea para hacer. Hoy sano, hoy hago mi obra, hoy tengo misericordia, pero el tercer día termina todo. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para tu vida, y ninguno de nosotros sabe cuándo termina eso. Hoy Dios se manifiesta, hoy Dios extiende su misericordia, pero podría ser que mañana Dios te llame a juicio. No seas astuto en tu propia astucia. Ahora, esto que dice: no es posible que un profeta muera de Jerusalén, evidentemente hay profetas que han muerto fuera de Jerusalén. No está diciendo que no se puede, simplemente es una frase que resalta lo irónico, lo doloroso, porque un profeta se supone que debería ser recibido en Jerusalén, pues es la ciudad del gran Dios.
Un hombre que habla de Dios, ahí debería ser como su capital, debería ser su casa, pero todo lo contrario, más bien ahí es donde hay más peligro. Jesús dice, yo sé que me van a rechazar, yo sé quiénes son. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿No dice no entendiste? No quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Dios va a hacer su obra y el pueblo, muchos del pueblo van a rechazarle. Y Dios dice, me duele. Fíjate qué escena tan tierna que escoge Jesús para manifestarlo. Dice, soy como una gallina. Literalmente es un ave, se traduce gallina porque tiene sentido, pero soy como un ave que está queriendo resguardar a sus polluelos. Esa es la ternura con la que Dios quiere llamarte. ¿Te imaginas a los polluelos necios? No, yo quiero. Si el día de hoy Dios está tocando tu corazón, no seas hipócrita. No endurezcas tu corazón, déjame rogarte, escucha la voz de Dios. Leíamos en Hebreos que el pueblo había visto los milagros, había visto cómo el agua se convertía en sangre, había visto cómo el polvo se convertía en piojos, había visto las ranas, había visto cómo la muerte entraba en cada casa que no tenía sangre en el dintel, habían visto cómo se abría el mar rojo, habían visto la columna de fuego que los protegía, habían visto cómo llovía maná, cómo llovía comida, habían visto todo y dijeron, no, yo no. No endurezcas tu corazón. Regresa conmigo a Hebreos, por favor, y vamos a terminar. Hebreos capítulo 4. Esfuérzate. La palabra de Dios está cruzando, cortando fino. No endurezcas tu corazón. Delante de Él, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y no soy yo y no hay nadie acá, es el Señor. Verso 14. Por tanto, si yo fuera Dios diría, por tanto, aguas, porque los puedo deshacer en un segundo. Tal vez yo hubiera dicho eso, pero Él dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No te vayas, retén tu profesión, lo que has profesado, lo que has confesado, lo que has creído, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios te entiende, se acuerda que somos polvo, sabe que a veces es difícil. Acércate. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere darte el oportuno socorro, el socorro en el momento correcto. Y hoy es el momento correcto. Entonces, vamos a orar. Y yo quisiera pedirte que tomes este tiempo en serio. La semana pasada hablábamos de aquel que no le haya entregado su vida a Cristo. El día de hoy estoy hablándole a cristianos. No seas hipócrita. Te lo digo con mucho respeto, ¿ok? No quiero que suene tosco. Dios no puede ser burlado. Si tu fe es falsa, si en realidad no has creído, si en realidad nomás vienes a aparentar, si en realidad eso es lo que estás viviendo, no te vayas. Dios no está diciendo, vete, me quiero quedar solo con los verdaderos cristianos. No. Dios está diciendo, ven, acércate confiadamente al trono de la gracia. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, porque nos has sostenido, porque nos has llamado a tu reino, porque no nos has rechazado a pesar de nuestro pecado, porque nos das una nueva oportunidad, porque hay una nueva luz en nuestro corazón. Porque en tu bondad el día de hoy nos llamas a la comunión contigo. Que tu palabra trace en nuestro corazón
una línea correcta entre la verdad y la mentira. Corta lo perverso en nuestro corazón y échalo. Señor, nos reconocemos incluso en eso incapaces, pero tú eres poderoso, tú eres fiel. Envía tu Espíritu sobre nosotros. Y si a veces, Señor, te hemos rechazado, que el día de hoy no sea así. Que el día de hoy sea un día de salvación. Que nuestro corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Yo te ruego, Señor, haz tu obra, Señor. Ten misericordia. Envía tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.